Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí en lo personal estar esta tarde para presentar este libro de editorial Aviat, Gálatas Estúpidos, una audiencia con el Papa Francisco, de José Pablo Chacón, pastor, editor y escritor costarricense. Vamos, como ahora adelantaba José Pablo, a tener un tiempo más adelante para la conversación, pero antes vamos a tener un pequeño diálogo. Yo diré algunas pocas cosas de presentación del libro. Luego José Pablo desarrollará un poco más el tema, particularmente del título del libro, que es tan llamativo. Tendremos una conversación entre nosotros y después podremos tener el espacio para participaciones y preguntas que quieran hacerle al autor, que siempre es una oportunidad muy buena en las presentaciones de libros, y el rito nunca gastado, siempre importante, de la firma de libros. Gálatas Estúpidos, una audiencia con el Papa Francisco, como el título, como el subtítulo, perdón, lo sugiere. Se trata en principio de una crónica. Tener una audiencia con el Papa es un hecho excepcional. No creo que haya otras personas en varios kilómetros a la redonda, además de José Pablo, que tenga esa experiencia, y tenerla, además siendo pastor, es todavía más excepcional. Ya solo eso justifica escribir al respecto. Pero el propósito del libro, después de leerlo, es claramente más ambicioso y desborda la experiencia en sí de esa audiencia. Contiene una reflexión de fondo que es, en mi opinión, un llamado a la unidad y a la pertinencia. Las dos cosas, a la unidad y a la pertinencia. A la humildad y la apertura necesarias para lo primero, es decir, para lograr esa unidad será fundamental una enorme dosis de humildad y una actitud abierta, y a la pasión cristiana, o sea, a la compasión encarnada para lo segundo, para la pertinencia. Para ser pertinentes, para que la iglesia sea pertinente, para que sea focolar, un fuego de hogar para las noches largas y para los fríos, es necesaria mucha pasión, o sea, compasión, sentir con el otro de manera encarnada. La crónica está muy hábilmente entretejida con reflexiones, es decir, no es solamente la narración del hecho, sino que hay una constante reflexión sobre la trascendencia del hecho en sí, y con algunas analepsis o flashbacks oportunamente fijados. Es decir, no es una narración que va de corrido, sino que José Pablo hace estas miradas al pasado. Pero no es solamente una crónica, tiene además otros géneros, el epistolar y la entrevista. Y eso lo hace un texto polifónico. Además del autor, habla don Jorge Mario Bergoglio, habla Laura, la esposa del autor,
hablan cardenales, habla un periodista colombiano. Entonces, todo eso le suma, para mí, armonía al texto, porque tomen en cuenta ustedes que es un libro con un mensaje ecuménico, con distintos géneros literarios, en el que se oyen diferentes voces, no solo la del autor, diferentes voces de diferentes sexos, de diferentes países, de diferentes profesiones, de diferentes credos. Todo eso enriquece mucho el libro. Y se enriquece además con dos evaluaciones retrospectivas. Una a los 6 años de iniciado el pontificado de Francisco y otra a los 10 años. Y además, como si fuera, porque uno ve el libro y es un libro delgado, pero como si eso fuera poco, suma además enjundiosas reflexiones, dice el autor, reflexiones urgentes al final del libro. Textos sobre las derivas fascistas, homófobas y misóginas en el cristianismo. Textos para cuyo valor para los tiempos que corren es muy difícil de exagerar. Y en ese tanto, repito, es un libro pertinente, es un libro que llama a la pertinencia, pero es un libro pertinente en sí, es un libro muy bien escrito, es un libro honesto, es un libro valiente para coincidir, para converger, para reconocer en el otro valor, pero valiente también para señalar y para emitir un criterio. No es un libro laudatorio sobre don Jorge Mario. Y es un libro reposado, sereno. Esa es una sensación que me quedo tras la lectura. Estamos en una época en la que no ha terminado de ocurrir un hecho o de nombrarse a alguien cuando ya hay 3 documentales en Netflix, 5 biografías en las librerías. Este libro José Pablo lo empieza a escribir el mismo día de la audiencia que él tiene con el Papa Francisco en octubre del 2016 y lo concluye hace semanas. Estamos hablando de un arco temporal de casi 9 años, durante la que en ese momento no sabíamos sería la penúltima gravedad de don Jorge Mario. Entonces eso es, digamos, diferente respecto del vertiginoso mundo también editorial contemporáneo. Esos tiempos de maduración, de dejar en el baño de María un texto, esos tiempos de maduración, como ocurre con los vinos, se nota. Así que enhorabuena, José Pablo, por este libro. Muchas gracias, Gustavo. Y para mí es una alegría, un honor que Gustavo haya aceptado una inusitada invitación de mi parte de compartir este diálogo. Y a mí me interesaba mucho que el diálogo fuera con alguna persona que desde mi admiración también respondiera con honestidad y no laudatoriamente hacia el personaje del cual vamos a hablar o estamos hablando y hacia la situación en sí misma de la presentación de un libro. Yo quería también hablar acerca de algo que el libro tiene y que quizás sea lo más llamativo antes de leerlo, y es el título, ¿verdad? Es decir, el título es, yo lo pensé mucho, casi no los 9 años, pero sí desde que dije, yo creo que es tiempo de ir sacando este libro, un par de meses, ¿verdad? Yo en febrero, él enfermó, Jorge Mario Bergoglio, febrero, marzo, y murió en abril.
2 meses, más o menos. Pero es que fue una frase, Gálatas estúpidos, stolti Galati, dijo él, en italiano, que me quedó ahí resonando 1, 2, 3 años, 4 años. Qué bárbaro, cómo pudo en el mismísimo Vaticano ser una persona que utiliza una palabra tan altisonante, tan extraña. Pero en la misma audiencia él mismo nota nuestra sorpresa, quienes estábamos ahí, y él mismo se explica. Yo supongo que no era la primera vez que lo hacía y estaba esperando una reacción muy parecida, porque todo el mundo seguramente se sobresalta cuando el mismo Papa, que estaba más o menos a la distancia que estoy yo de Otto, de mí, dice eso, y claro que uno está en una actitud casi devocional, diría yo, pero por lo menos muy respetuosa, y de repente dice, Gálatas estúpidos. Y claro, hay un silencio. Él era una persona que creo, por lo menos en ese lapso de tiempo que pude interactuar de una forma u otra con él, bastante actor, en el sentido de que sabía la reacción y manejaba muy bien la comunicación y todo eso. Y dice, pero ¿por qué se sobresaltan? Es un versículo bíblico. Ah, sí, es un versículo bíblico. Gálatas 3:1 es un versículo bíblico. Por supuesto, las traducciones que tenemos al castellano, casi todas utilizan, suavizan la palabra, lo que llamamos eufemismos, ¿verdad? Y dicen insensatos, Gálatas insensatos, Gálatas, ¿cuál otra? Dicen por ahí, incautos. Qué lindo suena, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir incauto e insensato que decir estúpido, ¿verdad? Pero entonces yo digo, no le voy a creer al Papa. Yo quiero ver si es cierto que es verdad, que realmente la palabra estúpido aparece allí. Y resulta que entonces la frase me la llevo y la mastico y me voy al griego por mis estudios en teología. El griego es una pasión, no lo domino demasiado, pero era una materia importante para la teología, entonces pasé por ahí. Y la palabra que utiliza Pablo, que es bueno, vamos a decir que la tradición dice que es el autor del libro de los Gálatas, utiliza anoetos en griego, anoetos. Ojo que en el capítulo 1 del Gálatas, Pablo dice hermanos Gálatas. Está muy cariñoso ahí con los Gálatas. Ya para el capítulo 3 les está diciendo anoetos. La palabra o la partícula a que antepone es la negación de algo, ¿verdad? Es algo no algo. Pero no está diciendo, por ejemplo, asofos, que sería los que no tienen sabiduría. O tampoco está utilizando la palabra, por ejemplo, alogos, o que no tienen conocimiento. Es decir, el público, la meta, el público lector, sus lectores y sus escuchas, él sabía que eran personas que podrían tener sabiduría y personas que tenían conocimiento, y sin embargo les falta otra cosa. Y él dice, no importa, porque de hecho él les dice, ya ustedes conocen todo lo que yo les he dicho, es decir, conocimiento tenían, pero aún así les falta otra cosa. Y entonces se manda con esa palabra, anoetos, que efectivamente es carentes de inteligencia, de noos, de inteligencia, ¿verdad? De algo mucho más profundo que solamente el conocimiento y la sabiduría. Yo pienso que la inteligencia artificial de repente tiene todas esas y le falta esta también, ¿verdad? Le falta, es una anoetos también, de repente, porque tiene todo el conocimiento y de repente tiene respuestas. Ahora las escuché a algunos de ustedes diciendo que estaba consultando la inteligencia artificial para ver dónde se hacían ciertos trámites, y sí, tiene el conocimiento y tiene cierta sabiduría también acumulada, pero le falta otra cosa. Es más profundo que solamente el conocimiento y la sabiduría. Y resulta que Galacia, y no me extiendo demasiado en esto para poder conversar, pero es que el título es todo esto, ¿verdad? Y Galacia
que no es Galicia, ¿verdad? Que no es un error ahí. Estaba en Anatolia, lo que ahora es Turquía, y concretamente, básicamente en Ankara y por ahí, ¿verdad? En Asia. Pero la Galacia, esa Anatolia, había sido al principio poblada por 3 tribus celtas. ¿Okay? Realmente, desde el inicio eran 3 tribus celtas que llegan allí. Poco tiempo después, y esto es muy importante para lo que Pablo está diciendo, quienes llegan son los griegos y adoptan la religión y la lengua y la cultura griega. Pero tiempo después llega Roma, el Imperio Romano, y adoptan la lengua, la cultura, y adoptan también la religión. Y ahí es donde aparece Pablo. Entonces, tenían una cultura que hoy en día va desde lo europeo a lo oriental, ¿verdad? De hecho, es un país que está en un pie en Europa y un pie en Oriente. Y Pablo les dice, pero ¿por qué siguen con la idea de que la gracia hay que ganársela? Y de que la ley, digamos la ley pensada desde la óptica judía es lo importante. Si yo ya les hablé que era distinto. Entonces, volviendo al Vaticano, con todo este circunloquio y toda esta cosa, volviendo al Vaticano, ahí está Francisco diciendo Gálatas estúpidos. Todo esto estaba detrás de esa frase. Pero entonces, ¿a quién se está refiriendo? ¿Quiénes son hoy en día quienes, habiendo entendido, siguen intentando que las cosas sucedan de una manera que no han funcionado? Y la palabra estúpido en castellano, y lo tengo aquí casi como una, ¿cómo se llama? Como una notita, tiene que ver o está enraizada en el verbo latino stupere, que quiere decir quedar paralizado, donde viene estupefacto. Quedaron estupefactos, no estaban en nada, estaban absolutamente paralizados. Les habían dado una noticia maravillosa, ahora es por gracia todo este asunto. Y quedan paralizados y siguen trabajando desde esa parálisis que genera división, que genera odio. A lo que se estaba refiriendo Pablo era a discursos de odio, desde los judíos o desde los cristianos hacia los judaizantes, hacia los no judaizantes. Esa guerra eran discursos de odio y generaban división y odio, y realmente hubo peleas. Ojo, que Pablo sabe de lo que se habla, porque Pablo, ese que está hablándole a los Gálatas, antes había comido mucho discurso de odio, y de hecho ejerció el odio de tal manera que mataba a cristianos. Entonces sabe cuál es el fruto de un discurso de odio. Todo esto yo creo que está detrás de una pequeña frase que parece nada más un insulto, y que Francisco la deja decir ahí en el Vaticano. Por eso titulé este pequeño libro Gálatas estúpidos. Que también pudo haber sido Gálatas adormilados o Gálatas dormidos. Lo digo porque hay un desarrollo de las cosas bonitas. Entre las cosas bonitas y valiosas que tiene el libro está cómo le gusta a José Pablo irse a las raíces de las palabras, y derivar conocimiento y reflexión a partir de eso. Esto lo hace con ocasión de los cafés que se toma, de la necesidad de despabilarse. Pero a mí porque ahora empezando, cuando dije que era sobre todo un llamado a la unidad y a la pertinencia. Eso se puede, esos dos llamados se pueden sintetizar en un llamado al discernimiento. Y aquí quiero traer a colación una parábola moderna de un señor que tanto José Pablo como yo admiramos muchísimo, y de cuya obra, por cierto, la editorial Aviat ha
republicado varios libros, que es Juan Stam. Juan Stam cuenta la historia de dos amigos. Uno se llamaba Juan y el otro se llamaba Pedro, campesinos, que les pagan el salario un día y de ahí se lo van a beber. Se lo beben todo el salario y ya muy tarde en la noche, casi de madrugada, se despiden y tal. Al lunes siguiente, esto había sido viernes, al lunes siguiente, Juan se entera de que Pedro está hospitalizado, todo quebrado, y se va a verlo al hospital. Y lo encuentra, ¿verdad? Todo lleno de yesos y vendajes, y le dice: Pedro, ¿qué te pasó? Y le dice: ay, Juan, que vos sabes que estábamos muy borrachos el viernes. Sí, ¿qué pasó? Y vos sabes que yo para ir a mi casa tengo que atravesar el potrero. Sí, ¿y qué fue? De ahí, y que en lo que yo estaba atravesando el potrero se me puso el toro detrás. Ay, no, ¿y qué pasó? Y dice: hey, yo empecé a correr para buscar la puerta del potrero para salir. ¿Y qué pasó? Que estaba muy borracho y entonces yo veía 2 toros. No, ¿y qué? Dice: estaba tan borracho que también veía 2 puertas. ¿Y qué pasó? Dice: que salí por la puerta que no era y me agarró el toro que sí era. A mí me parece una parábola genial sobre discernimiento, porque, y es algo en lo que machaca mucho José Pablo en el libro, y creo que aplica perfectamente el tema del Gálatas estúpidos. Podríamos en las comunidades cristianas, no solamente, pero también en las comunidades cristianas, estar viendo toros que no son, correcto, y huyendo de toros que no son, y tratando de salir de esos, tratando de escapar de esos toros que no son, tratando de salir por puertas que no son, y mientras nos están agarrando los toros que sí son. Sí, qué buena parábola. Se la escuché a don Juan un par de veces, cada vez mejor o más curiosamente contada, porque le iba añadiendo ciertos matices, iba como creciendo, agarrando fuerza la parábola, y muy bien aplicada, yo creo, Gustavo, a esto, porque sí, efectivamente creo que los fantasmas que nos persiguen desde la institucionalidad cristiana en todas sus manifestaciones son todavía muy grandes y muy fuertes. Y yo creo que el mismo Bergoglio se vio envuelto, a veces yo creo que muy tímidamente y otras veces como que un poco más atrevido, por así decirlo, en controversias que simplemente tocaban el botón de los fantasmas que hay por ahí, ¿verdad? Y entonces provocó y sigue provocando pues una reacción digamos que violenta de ciertos grupos, o una pasión desmesurada, diría yo, de ciertos otros grupos, como si ya se hubiera resuelto algo. No se ha resuelto nada. Vamos, no hemos resuelto desde la eclesiología tanto protestante, evangélica, ortodoxa o católica, los grandes retos que se tienen por delante en este momento en la sociedad. Vean que aún desde la ¿cómo lo puedo decir? Asumiéndose de una postura cristiana en la política, moviendo millones de votos y no quiero meterme en la parte política por razones obvias que también la religión tiene, es decir, ¿verdad? Es complejo, pero desde allí incluso más bien exacerba las divisiones y exacerba la violencia, ¿verdad? Eso tiene, no la fe, no la religión,
eso tiene la institucionalidad que tenemos en los discursos. Vean, cuando yo nací en una, no voy a contar mi biografía, ¿verdad? Tampoco esa no es la idea, pero nací en una casa cristiana, nací en una casa donde mis papás dirigían una iglesia, es decir, mi papá era pastor. Y tengo un par de experiencias que me marcaron muchísimo. En primer lugar, cuando en aquella época, los años 70, la usanza evangélica era alquilar algún tipo de... Mi papá se fue a México a comprar una carpa de circo, era un circo viejo, que en México había muchos circos, entonces compró una, se la trajo acá, encontraba un lote en Parrita, en donde se armaban aquella cosa, el tinglado ese, con hijos a cuestas, nosotros somos 3, y ahí ponía un cable medio mal puesto con un bombillo así pelado y un micrófono, que qué va a hacer esta maravilla que tenemos hoy acá, y bajo aquellos aguaceros se echaba esas predicaciones y varias veces había pedradas. Años 70, yo nací a los finales de la década de los 70, pero vi 2 o 3 veces aquello. División profunda, hiriente. Pero luego nos fuimos a vivir a España, concretamente a una ciudad que se llama Córdoba, al sur de España. Y allí, yo siendo un niño, creo que desde pequeño, muy tímido, extremadamente tímido en la escuela, no hablaba mucho, me gustaba leer mucho y me gustaba irme a sentar a ver pasar el mundo. Entonces descubrí que había un barrio donde está en Córdoba, hay un monumento muy famoso que es la Mezquita Catedral, que fue primero mezquita, gigante, y ahora es catedral. Pero alrededor de eso está el barrio judío también. Son 3 religiones ahí. Al frente de eso está el puente romano. Y yo entonces me sentaba a escuchar en el barrio judío a esos chiquillos correr con unos colochitos largos y decir, Abba, cuando veían al Tata. Y luego me iba lo más cercano a la mezquita y veía a las mujeres con su cubiertas, su hijab. Y un poco más por allá, y pues veía a los sacerdotes y el cristianismo, un fervor en cada una de sus facetas. Y yo decía, ¿cómo es posible que también estemos tan peleados? Porque eso es lo que había aprendido yo. Esto está muy peleado. Y termino la anécdota aquí. Dije que no me iba a extender y me extendí. Tenía un amiguillo, el único amiguillo que tenía en la escuela era musulmán. Y entonces un día corría un chisme, o no sé si era un mito, debe ser una leyenda más que otra cosa, de que en el cementerio de Córdoba había un hombre que se había emborrachado y cayó una ranita, un sapo más bien, en el vaso de licor, y se atragantó con el sapo, y que ahí estaba el sapillo, el esqueleto del sapillo en la tumba. Y dijimos, dale a ver ese sapo. Y llegamos al cementerio y nunca encontramos al sapo, pero encontré algo que marcó mi vida. Había un rótulo que decía, de aquí para allá los no católicos y de aquí para acá los católicos. Y el más allá de los no católicos era un potrerillo, ¿verdad? ¿verdad? Era muy descuidado. Entonces yo le digo, yo tenía unos 9 años, y le digo a mi amigo Abdel, y le digo, mira, esto es discriminación. Fue la primera vez que entendí. Y me dice, por lo menos aquí hay para ustedes. Yo que soy musulmán, aquí tampoco hay ni para mí. Y coincidimos en entender qué es esto. Y a partir de ahí yo creo que crezco con una curiosidad de cómo resolver este asunto. Y no solo desde la religión, sino desde el deporte, desde la política. ¿Por qué volvemos una y otra vez a ver lo mismo? A ver en el otro, en la otra, un monstruo, una amenaza que hay que exterminar de alguna forma, ideológicamente, políticamente, religiosamente e incluso físicamente. Sí, es José Pablo cita a un teólogo suizo católico muy importante del siglo XX, que es Hans Küng,
y él siempre decía que no puede haber, que si no hay diálogo entre las religiones, no puede haber paz entre las religiones, y si no hay paz entre las religiones, no va a poder haber paz entre las naciones. Y no abunda el texto en versículos bíblicos, pero incluye uno que a mí me parece que es hermosísimo, de un salmo, que dice, bueno, yo lo voy a decir en versión Reina Valera porque así te lo la aprendiste. cabra tira para el monte. Mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vean qué bonito. Mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Frente a las grandes líneas que trazó don Jorge Mario Bergoglio en su pontificado, la encíclica tan importante de preocupación por nuestra casa común, por el ambiente, la desgarradora situación de los inmigrantes en el mundo, su preocupación y su particular sensibilidad hacia las personas privadas de libertad, hacia los presos, que hoy ambos grupos, privados de libertad o presos e inmigrantes, se han convertido en una suerte de cuerpos desechables que nadie sabe dónde poner. ¿Dónde vamos a poner a los palestinos? Hay que sacarlos de Gaza. Lo último que dijo el presidente de los Estados Unidos es la idea esta de hacer un reality show para competir por las posibilidades de permanencia legal en los Estados Unidos, pero si no a países como Costa Rica los envían a los inmigrantes. Donde se hacen megacárceles, es como ¿verdad? La preocupación del tiempo. Incluso nuestro ministro de Justicia, y lo digo desde la libertad de expresión, sabiendo que esto se está grabando, tiene la expresión, no la voy a calificar, creo que es innecesario calificarla, de decir, así como nadie quiere tener un relleno sanitario cerca, nadie quiere tener una cárcel cerca. Sí. Yo creo que ese tipo de expresiones ponen sobre el tapete la pertinencia, la actualidad y el carácter profundamente cristiano del mensaje, de las grandes líneas del pontificado de don Jorge Mario Bergoglio, que frente a ese tipo de cosas en las cuales podemos convergir los hijos de la Reforma de Lutero, los católicos y tantas otras personas, incluso no cristianas, los musulmanes o las personas de fe judía, etcétera, que en medio de esos toros actuales nos distraigamos por las tonteras que a veces nos distraemos, guerreando y buscando afirmar identidades y poner mojones y límites y fronteras de hasta aquí llego yo y hasta allá llega usted y este es mi territorio y este es el suyo. De ahí yo creo que se justifica absolutamente la palabrota de Pablo y de Bergoglio de estúpidos. Sí, y eso, qué interesante, porque volviendo a lo que a mí me parece que Bergoglio, ya Papa Francisco, sí hizo, fue como tirar, yo creo que se especializó en lanzar temas que no se concluyeron y que no llegaron a reformas contundentes, ninguna, creo, excepto en estos campos que creo que el Laudato sí hizo una incidencia importantísima, pero el resto de cosas creo que fueron como expresiones que movieron ánimos y todo eso. Pero ahí es donde creo que como que tocaba fibras.
a mí me parece que el título de este libro también es como una especie de ironía, porque parece ser ofensivo y de inmediato parece que está haciendo lo mismo de lo que estoy intentando huir, ¿verdad? Es decir, está apuntando a otras personas y le está diciendo una palabra dura. Y sin embargo, detrás de todo esto está el reverso de esto, es justamente cómo podemos no ser nosotros esto. ¿Cómo podemos nosotros más bien no ser anoetos, para seguir utilizando la palabra en griego? ¿Cómo podemos salirnos de la estupefacción, de la parálisis de la cual acabas de hablar vos, que es estar poniendo los mojones de aquí para acá somos nosotros, de aquí para allá son ustedes, y de aquí para allá están equivocados, y de aquí para acá estamos los buenos y los correctos, y el resto del mundo tiene que vernos a nosotros y hacernos caso de nosotros, porque si no estamos en desacuerdo. Hay algo que en el libro, hay una frase que sentí muy profundo cuando quise que quedara ahí en el libro, y es que cuánta necesidad tenemos de diálogo, de aprender a dialogar. Es decir, yo lo veo continuamente desde cómo mis hijos están aprendiendo, mi hijo y mi hija, a dialogar. Eso no es natural en el ser humano no sabe hacerlo de forma natural. No, esto se aprende. El diálogo, el arte del diálogo es algo aprendido. Y como no lo hemos aprendido, lo vemos en todos los niveles de relaciones. Las parejas no saben dialogar. La Asamblea Legislativa no sabe dialogar. No sabemos dialogar. Y lo que yo digo ahí es que no hemos aprendido que dialogar no es transigir. Dialogar no es que yo estoy cediendo terreno, es que estoy escuchando con respeto. Pero solo así es que voy a ser escuchado con respeto en algún punto, ¿verdad? No sé si les ha pasado, y creo que sí sé que les ha pasado y que nos ha pasado, cuando uno habla cuando se está un poco acalorado, que la otra persona realmente no está escuchando, está respondiendo en su mente antes, y no te deja terminar porque atraviesa el asunto. Entonces uno genera lo mismo, entonces uno, no, como no me escucho, yo tengo que seguir con lo que estaba diciendo. Y esa es la vida en todos estos niveles, pero es que eso es violencia también. Y esto va a generar, desde las cosas más sencillas hasta las más complejas, mucha violencia, el no escucharnos. Yo tenía un profesor, y con esto yo creo que podemos ir... si todavía quedan ganas de que ustedes nos comenten algo y se integren en la conversación, tuve un profesor de teología que se llamó Mervyn Brenneman, un hombre que desde el primer curso lo tuve como muchos años en varios cursos. No sé si vos lo conociste, don Mervyn. Él era un experto en Antiguo Testamento y había ayudado a traducir unas tablas ugaríticas de las cosas más apasionantes que son para mí. Pero un día le pregunté, don Mervyn, ¿quién es su enemigo? ¿Verdad? Porque no parecía nunca tener, ¿verdad? Estábamos hablando algo de las guerras y no sé qué, y yo le pregunté, ¿quién es su enemigo? ¿Quién es su enemigo? Y me dice, mi enemigo es aquella persona de la cual no sé su historia. Porque si yo sé su historia, entonces entiendo por qué. Todos los por qué se resuelven al escuchar la historia de la otra persona. Ahora entiendo por qué actúa como actúa, por qué habla como habla, por qué vive como vive. Pero si no logramos vernos a los ojos y escuchar la historia de la otra persona, porque a portas creemos que como es de los otros, de las otras, su historia no quiero escucharla, entonces cosificamos y desfiguramos, deshumanizamos. Es escuchar, aprender a dialogar. Bien, yo creo que hemos por lo menos hablado un buen rato, y no sé si alguna o alguno de ustedes quiere hacer alguna intervención o alguna pregunta o algún improperio que vean que desde el título se puede y entonces está permitido. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que paramos acá, ¿verdad? Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a ustedes. Yo solamente quisiera decir a las personas que nos estén viendo, motivarlas a
a buscar, a leer el libro. Insisto, es un libro pertinente, es un libro importante para los tiempos que corren. Ojalá sea motivo también de conversación en grupos de estudios bíblicos, en iglesias, en comunidades de fe. Las reflexiones urgentes del final son particularmente pertinentes para los tiempos que corren, así que queda esa invitación servida. Gracias.